Mr. McGill, I have only one more question for you. Do you hate your brother? Absolutely not. I love my brother. There's nothing malicious in Jimmy. Building me a fence, building me a home, thinking I'd be strong there, but I was a fool, playing by the rules. You know I could hire someone to do this. I could get someone from the office. I'm doing it. Why? Because you're my brother. Duh. You do the same for me. I love my brother. He's a good person. He has good in him. But the law is too important. I don't want to hurt your feelings. But the truth is, you've never mattered all that much to me. The way my brother treats the law, it breaks my heart. Temporada 3, capítulo 5, titulado Chicanery o Artimaña. Lo más significativo de este episodio es donde vemos el colapso total de un enfermo mental, lo que resulta en una de las escenas más conflictivas y dolorosas que podemos ver en el programa. Además, por esta escena y mucho más, es el capítulo favorito de muchos y lo consideran el mejor de la serie. Y sí, es excelente, pero también tenemos a Batman, El camino de las malas elecciones y Plan y ejecución. Pero estos tres se parecen un poco a episodios de Breaking Bad, representan lo que hemos estado esperando desde el principio del programa, alguna conexión o que tenga cierto parecido a nivel de tensión o acción con Breaking Bad. Sin embargo, Chicanery es el episodio por excelencia de Better Call Saul, ya que tiene drama y tensión en momentos tranquilos y con diálogos precisos. Bienvenidos a otro sobreanálisis de Better Call Saul. Por aquí arriba les dejo la lista de reproducción de los demás sobreanálisis de los capítulos, y antes de empezar, recuerden que hay spoilers. Chicanery me gusta compararlo un poco con Ozymandias, lo cual es extraño, porque en ese capítulo, el cual sería el clímax de Breaking Bad, el imperio de Walter se desmorona por completo y muere un personaje importante. Pero lo que realmente comparo con Chicanery es que en Ozymandias estábamos esperando un enfrentamiento entre Walter y Hank, donde veríamos cómo el imperio de Heisenberg iba a dejar de existir. Lo estábamos esperando desde el primer episodio. Con Chicanery es lo mismo. Desde el inicio nos estaban preparando para un enfrentamiento entre los hermanos McGill en la corte. Y con otro capítulo que me gusta encontrar una semejanza es con Plan y ejecución, porque son similares en el sentido de que sabes que Jimmy va a hacer una de sus travesuras, pero no sabes exactamente qué, hasta que finalmente sucede. I am not crazy! I am not crazy. I'm not crazy, and I'm not on drugs. Please, come in. I know he swapped those numbers. I knew it was 1216. One after Magna Carta, as if I could ever make such a mistake. Never. Never. They've been switched. Somehow he switched them. Howard? No, Jimmy. He snuck in somehow, and these are not the pictures I saw. I apologize. I lost my train of thought. Really no need to... Oh my God! No! Oh my God! La preparación en ambos episodios está llena de suspenso y la recompensa es increíble. El capítulo comienza con este flashback donde Chuck ya tiene su supuesta enfermedad y junto con Jimmy preparan todo para la llegada de Rebecca, la ex esposa de Chuck.
Esta escena es triste y personalmente creo que tiene momentos donde Chuck se parece un poco a Walter cuando cuentan mentiras, puesto que cuando llega Rebecca, Chuck crea una mentira sobre por qué están sin luz, diciendo que la ciudad confundió su número de dirección, la cual es 215, con la de otra persona, 512, quien supuestamente no ha estado pagando las facturas de electricidad, culpando a la compañía eléctrica y probablemente sea una referencia a 1261 y 1216. Esto demuestra que, si bien Chuck no es un criminal, en ocasiones es tan mentiroso como su hermano. También es muy revelador que Chuck esté dispuesto a mentir fuera de los límites de la ley con esa excusa, pero que Jimmy use esa mentira con él, aunque obviamente es ilegal, fue demasiado para él. Pero en cierto modo, fue una referencia interesante, porque refleja todo el problema de Mesa Verde, que es el centro de la trama de los hermanos McGill esta temporada. Y otra cosa que me gusta de esta mentira es que estos hermanos, a medida que iban creciendo juntos, se traspasaron, por así decirlo, algunos rasgos. Jimmy tiene cualidades de inteligencia y la capacidad de negociación de Chuck, y en ocasiones este último tiene la capacidad de Jimmy para tramar planes muy elaborados, como ocultarle su enfermedad a Rebecca, ocultar sus intenciones de mantener a Jimmy fuera de HHM y eventualmente fingir que su enfermedad estaba empeorando para grabar a Jimmy. Son trucos que uno hubiera esperado que Sleeping Jimmy hiciera. En fin, antes dije que en esta escena Chuck me recordó un poco a Walter, puesto que ambos son mentirosos. Por ejemplo, su explicación sobre la supuesta confusión de la compañía eléctrica realmente me recordó a cuando Walter mintió sobre lo de la gasolina, pero Chuck parece ser mejor para engañar a la gente. Es más cuidadoso con los cabos sueltos para que no lo atrapen. Jimmy y Walter suelen ser algo descuidados con eso. Además, el señor White no es un buen mentiroso. Cada vez que intentaba mentir para encubrir su negocio de metanfetamina, lo hacía de la manera más innecesariamente extravagante y elaborada posible. Pero su intenso narcisismo e inteligencia lo ayudan a salirse con la suya manipulándolos emocionalmente, al igual que Chuck. Y quiero aprovechar de mencionar que hay una referencia a Walter más adelante. Okay, if you'd had, lung cancer, would you have told Rebecca then? Siguiendo con la escena, cuando están cenando puedes ver como Chuck y Rebecca se llevan muy bien aunque estén separados. Ambos, especialmente ella, sonreían y reían mucho. Es agradable de ver, especialmente considerando que el flashback anterior de ellos es bastante doloroso y deprimente, porque Chuck se amarga y se siente mal porque no pudo hacerla reír con un chiste estando casados. Y justo en esta escena donde están separados, sí logra hacerla reír, pero se pone peor porque la enfermedad de Chuck arruinó todo, porque ella sacó su teléfono. Y desde esta escena ya nos estaban demostrando que su enfermedad era mental, porque el teléfono estaba en su casa hace mucho rato, y en el tribunal él estuvo con una batería en su bolsillo durante más de una hora. Es un paralelo interesante, porque en ambas escenas se usa un celular como el desencadenante de que Chuck se muestre como es, y también podría servir como un pequeño presagio. Después del flashback, en la actualidad, Jimmy visita Caldera para obtener el contacto de Hill y vemos que ella tiene su pez, a quien cuidará y alimentará después de que ya no pueda hacer lo mismo con su hermano. Por otro lado, Chuck y Howard visitan la sala del tribunal donde se llevará a cabo la audiencia de Jimmy ante el colegio de abogados y Chuck al salir dice: Let justice be done, though the heavens fall. Saul en la temporada 6 también lo dice. Let justice be done, though the heavens fall. Pero hay una gran diferencia, porque Chuck usa esa frase para significar que la justicia es importante y honorable, incluso con malos efectos secundarios, pero Jimmy lo usa sarcástica e irónicamente, lo que significa que según él, los engaños son formas perfectamente válidas de pervertir la ley y hacer justicia para conseguir lo que quiere. Ya en la audiencia, cuando Howard testifica,
asegura que Jimmy no fue contratado por HHM por evitar dañar la imagen de la empresa por nepotismo, pero Kim le responde que la otra H es el padre de Howard, así que lo del nepotismo no es válido. Por otro lado, vemos que Jimmy no está muy cómodo que digamos, porque está a punto de hacerle algo horrible a su hermano. Llamó a Rebecca para ponerlo nervioso y contrató a Hill para dejarle una batería en su bolsillo. Mientras tanto, Chuck practica su testimonio en casa, donde asegura que Jimmy es buena persona y lo ama. Pero en el estrado dice otra cosa, que simplemente muestra que no puede admitir o no reconoce que Jimmy es buena persona muchas veces. Después de todo lo que Jimmy ha hecho por él durante su enfermedad, después de lo mucho que lo amaba, Chuck no cree que sea una buena persona en absoluto, al menos lo suficiente como para no atreverse a decirlo bajo juramento. Antes de que llegue Chuck, vemos que el reloj marca las 12:16, una referencia obvia a los números que cambió Jimmy en los documentos. Y en la temporada 5 también hay un reloj que marca esa hora, demostrando que no importa cuánto lo intente Jimmy, Chuck siempre estará en su cabeza. I got no one. Porque siendo honesto, hizo las cosas mal y Jimmy lo sabe. Basta con ver este episodio para ver sus expresiones y lenguaje corporal. Sin embargo, Chuck es un personaje muy odiable, a mí me cae mal, pero esta situación del capítulo merece una perspectiva abierta y empática. Es obvio que siempre apoyaremos a Jimmy, nos gusta como es, además es el protagonista. Y esta es una de las cosas que también pasa en Breaking Bad. En ambas series hacen que apoyemos al que no deberíamos, y eso es lo maravilloso de estos programas. Mientras más veces lo veas, más cosas captas y más cambiará tu opinión. Y como Jimmy es el foco de atención de la serie, significa que nunca o nos costará un poco apreciar el alcance total de daño que sus actos causaron a su hermano, pero incluso lo que obtenemos hace que los malos comportamientos de Chuck sean comprensibles, al menos un poco, aunque por supuesto no justificables. Jimmy debe sospechar un poco que la mayoría de los aspectos negativos de su hermano fueron causados por él. Sabe que no está libre de culpa, tiene claro que hizo muchas cosas malas y que Chuck tiene razón. Y es evidente que todos queríamos que Jimmy ganara, a pesar de que todo lo que dice Chuck es correcto, pero el resultado no es algo que deba celebrarse. Jimmy tenía que hacerlo, pero no significa que fuera lo correcto. Y para entender las acciones de ambos y sobre todo las de Chuck, tengo que hablar de todo lo que han tenido que vivir con esta relación tóxica de hermanos. Jimmy hizo todo lo posible para ayudar a Chuck con su hipersensibilidad electromagnética, que después se demostró que era todo mental, mientras que Chuck no apreciaba mucho tal esfuerzo de su hermano menor. Todo es porque siempre sintió cierta envidia por él, porque nunca tuvo esos elementos que Jimmy tiene por más que lo intentara, puesto que Jimmy siempre fue alguien carismático que en cuestión de minutos ya se ganaba a la gente de su alrededor. Además, siempre le resultó más fácil tomar atajos para conseguir sus objetivos. Básicamente, Jimmy llevó una vida poco encantadora, donde siempre se salía con la suya, lo que hizo que Chuck lo despreciara mucho más, mientras que este último siempre fue recto y tomó el camino legítimo y difícil, logrando convertirse en un gran abogado gracias a su esfuerzo, pero eso no le sirvió de mucho, porque Jimmy siempre fue el centro de atención, le robaba a sus padres, se metía en problemas, pero seguían viéndolo como el hijo bueno, y Chuck tenía que ayudarlo, aunque años después se arrepintió, y las últimas palabras de su madre fueron dirigidas a Jimmy, quien no estaba en la habitación, lo que lo hizo entender aún más que su hermano menor siempre fue el favorito. Chuck empezó a sentirse inferior a Jimmy, y sumándole la muerte de su madre y la reciente separación con Rebecca, causó en él una alergia imaginaria a la electricidad, pero la gota que derramó el vaso fue que Jimmy se convirtiera en abogado. Esto a Chuck le hizo mucho peor, porque estaba tocando el lugar donde era único y donde se sentía seguro. Además,
conociendo cómo es su hermano, iba a faltarle el respeto a la ley con sus métodos. Y no está de más mencionar que Jimmy no se esforzó lo mismo que Chuck para ser abogado, lo que tampoco le gustaba mucho. Hasta se lo dice en su cara, pero más que sentir miedo de que toque lo que más aprecia, la ley, Chuck nunca quiso que tuviera éxito. Siempre eligió verlo trabajando en la sala de correos donde lo podía controlar, y toda la vida lo menospreció. Es algo similar a la relación de Walter con Jesse. Al señor White le costaba aceptar que Pinkman podía cocinar igual de bien que él, y Chuck subestima a Jimmy por el entre comillas poco esfuerzo que tuvo que hacer al estudiar derecho y otras cosas más. Y aunque muchos no lo quieran aceptar, podemos sentirnos un poco identificados con Chuck. Por ejemplo, alguna vez nos pudimos o podremos sentirnos celosos de alguien que no trabajó tan duro como nosotros para conseguir algo o para llegar al mismo lugar, o tal vez estar celoso por no sentirnos amados en comparación a otra persona. Viéndolo así y entendiéndolo, podría hacernos sentir cierta simpatía por Chuck, porque experimenta sentimientos humanos que lo llevaron por un camino muy extremo, pero completamente creíble. Así que no es muy justo condenarlo como el peor villano del universo Breaking Bad sin entenderlo al menos un poco. No es un monstruo, es un ser humano imperfecto, pero sigue siendo despreciable como persona y hermano, porque lo que no nos puede gustar es cómo se aprovechó del buen corazón de Jimmy para sabotearlo a sus espaldas. Eso es totalmente válido, porque lo traicionó de una manera horrible. Además, no fue solo una vez. Y aunque no haya sentido tanto afecto por Jimmy como este por él, debajo de esos celos y resentimiento había una conexión real, y eso es lo que hace Chicanery un capítulo algo triste. Al fin y al cabo son hermanos, a pesar del camino tóxico que tuvieron que pasar, puesto que Jimmy, quien alguna vez fue el único que cuidó y apoyó a su hermano, finalmente termina siendo quien lo destruye, y Chuck, quien ayudó a Jimmy a sacarlo de problemas o respondiendo por él en sus estudios, termina siendo él quien lo llevó por el mal camino debido a su desprecio. Y digo que este episodio es triste porque Chuck quiere quitarle la licencia de abogado sea como sea, y Jimmy junto con Kim quieren demostrar que Chuck no está bien para seguir ejerciendo como abogado por su enfermedad mental. Esto lo logran demostrando que la grabación muestra a Jimmy preocupado por Chuck y para calmarlo admite haber falsificado los documentos. Y lo lograron, porque todos se dieron cuenta de que Jimmy admitió todo por eso. Al que no ayudó fue a Chuck, porque la cinta lo hizo parecer como si no tuviera moral, simplemente hace lo que cree que es correcto según la ley. Y bueno, de la otra forma en que la pareja logra su objetivo es hacer que Chuck pierda el control. Jimmy gana, pero no es un momento de triunfo o felicidad como dije antes, porque sabía que al hacer eso iba a humillar y destruir a su hermano frente a todos. Lo peor es que todo lo que dijo Chuck fue correcto, a pesar de cómo lo dijo, era verdad. Jimmy se ve disgustado consigo mismo por la situación, pero tuvo que recurrir a destruirlo, porque no tenía otra opción. Sí o sí tenía que resolverse con fealdad. Era un momento de necesidad, no de triunfo. Jimmy tiene buen corazón y grandes rasgos, pero está lejos de ser una víctima inocente. Y es muy notorio el hecho de que después de su arrebato, dejen ver la humanidad en todo esto de Jimmy, porque parecía triste por enfrentar la realidad de que su hermano había estado albergando tanto odio hacia él. Sus miradas no son de te destruí, sino que son más de tristeza por mostrar la naturaleza de Chuck. Y esto no hace que ahora vean a Chuck como mejor persona, para nada, porque tiene métodos poco éticos, como engañar a Ernesto y destruir su carrera. Pero Jimmy tenía que enfrentar consecuencias por sus acciones. Pero Chuck, al mostrarse como un loco, nada de lo que dijo pudo ser escuchado adecuadamente por los que estaban en la sala. Básicamente, Jimmy ganó, logró lo que quería. Chuck se disculpa y todo, pero el daño ya estaba hecho y nadie iba a mirarlo de la misma manera. E inteligentemente muestran todo con la cámara acercándose a Chuck cuando perdió el control,
Luego se alejó cuando se calmó y se dio cuenta de su comportamiento. Fue un toque perfecto. Y como dije antes, puede que lo odies por su gran ego, orgullo, egoísmo y por cómo trata a Jimmy. Hace lo posible para que no cumpla sus metas debido a sus celos e inseguridades. Él mismo aleja a Jimmy, siendo que debería al menos agradecerle todo lo que sacrificó por cuidarlo. Pero nuevamente, es difícil no sentir un poco de tristeza por Chuck en esta situación. Si tan solo hubiera apoyado a Jimmy a ser mejor abogado, nada de esto habría pasado, y mucho menos si no hubiera arruinado a Jimmy cuando estaba yendo por el buen camino con su práctica de derecho para personas mayores. Chuck arruinó eso al manipular a Jimmy para que confesara sobre el cambio de números de los documentos, y también al quitarle mesa verde a Kim, instó a Jimmy a hacer algo poco ético. Si hubiera dejado que las cosas siguieran su curso, todo habría sido muy distinto, o tal vez haberle dado trabajo a Jimmy en HHM años atrás habría cambiado toda la historia del programa. Lo que nos deja todo esto es que ninguno de los hermanos es una persona perfecta ni está exento de culpa. Ambos se dañan unos a otros. Chuck subestima el camino de Jimmy para convertirse en abogado. Además, reprobó 2 veces el examen. Los celos de Chuck y orgullo se combinaron en su enfermedad para convertirlo en alguien que simplemente no puede funcionar correctamente. Su enfermedad es grave y sufre por ello, y su colapso lo deja más que claro. Es una persona que no está en su capacidad adecuada. Esta victoria fue el primer desencadenante que llevó a Chuck a su muerte y que llevó a Jimmy al camino de Saul Goodman. Todo lo que dije y vemos en la serie también nos deja que los hermanos McGill son los mejores ejemplos para describir respectivamente el bien caótico y el mal legal. El último plano del episodio es Chuck viendo la señal de salida, señales que en la serie simboliza que los personajes pueden tomar y abandonar las malas decisiones que han tomado en el camino. Tal vez por eso Chuck aceptó las palabras de Howard en el siguiente capítulo. To new beginnings. To new beginnings. Al menos lo intentó por un tiempo, hasta que Jimmy volvió a jugarle sucio. Lo último que puedo decir es que Chuck tenía razón cuando dijo que Jimmy no puede cambiar. Perdió la fe en él, porque siempre supo cómo era, pero ese pensamiento de que no confía en que puede cambiar es en gran parte de que permanezca en ese camino de las malas elecciones. Lo bueno de todo esto es que al final Jimmy sí pudo cambiar su rumbo. If you don't like where you're heading, there's no shame in going back and changing your path.